Hola, hola a las personas que se van integrando. Hoy día tenemos nuestro primer coffee break del año. Así que vamos a comenzar unos minutitos más. Hoy día vamos a hablar de genética con la doctora Paulina Calderillo. Ella es de México. Así que vamos a estar hablando de algunas cositas con ella. Obviamente en este formato un poco más relajado que es de coffee break. Después de una jornada para mí un poquito larga, un poquito cansada por acá, pero estamos acá para hacer un formato de charlita de temas interesantes. Así que vamos a comenzar apenas llegue la doctora. Así que la doctora genetista Paulina Calderillo. Así que si se va integrando, me avisa para mandarle la solicitud. Hoy día vamos a hablar, uno de los temas que vamos a profundizar hoy día es el famoso, como la controversia, esto de es condición o enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa que sea condición? ¿Qué significa que sea enfermedad? ¿Cuál es la relevancia? Esto está bien emblemático, entonces, porque bueno, incluso obviamente la disautonomía también está ahí, pues esto es condición, enfermedad, esto viene de antes, se desarrolla después. De eso vamos a estar hablando un poquito desde la arista de la percepción de Paulina Calderillo de la genetista, ¿cierto? Y un poco también conversando del por qué, en el fondo, ¿cuál es la diferencia en qué podría afectar que algo pasara a ser una condición versus a una enfermedad? Catalogado o etiquetado como tal, ¿cierto? Así que vamos a estar hablando de eso, y si nos alcanza el tiempo, que ojalá que nos alcance el tiempo, porque viene de aparte que a mí me interesa hablar un poquito más sobre edición genética, que eso no lo hemos hablado tanto con Paulina, pero es un tema que es súpermente interesante para mí conversarlo, así que vamos a ver cuando se une la Paulina. A ver, vamos a escribirle al tiro. Así que saluditos a las personas que se están conectando. Ojalá que les sea tan entretenido como a mí a estar en el live. Cuéntenme por mientras si quieren de qué parte están. Por ahí andan algunas de vacaciones. La Mónica de España. Uy, ella es tarde. Justo hoy día me tocó ver una paciente de Barcelona. Es posible que haya mucha gente, vamos a ponerle desde el área de psiquiatría durante años, normalizando síntomas de disautonomía. Hay mucha probabilidad de que hay personas mal diagnosticadas desde el área de salud mental y que sea disautonomía, que sea una disfunción autonómica del sistema nervioso autónomo. Eso sí, de hecho hay estadísticas, pues se estima más o menos que un 83% de personas con DIS son mal diagnosticadas con trastorno de ansiedad o crisis de pánico. Entonces, eso existe. El tema es que es poco conocido la disautonomía. Nuestros trastornos del sistema nervioso autónomo son poco conocidos. Entonces, para llegar al diagnóstico correcto falta de especialistas y otras cosas más. Isla Negra. Ojalá que todo ande bien por allá en Valparaíso, en Viña. 12 de la noche, por ahí, tarde. Acá en España hay muy pocos especialistas en disautonomía. Sí, ya he tenido pacientes de allá de España. La regularización allá a veces me ha sorprendido en cómo lo manejan. Como podrían tener mejor manejo, pero bueno. Ahora no hay límite porque estoy hablando con la Paulina por si acaso. Estoy diciendo que se conecte. Se me fue la onda. Bueno, ¿me entienden? Es día largo, por favor. Saludos allá a la Yasna.
Me voy a ir a buscar rápidamente un cargador mientras la Paulina se conecta, el cargador del computador. Así que si tiene dis, aproveche de buscar algo para tomar, una agüita, algo así, mientras voy yo también a buscar esto. Ahí se unió la Paulina. Vamos a, si me pueden mandar la solicitud o te la mando yo, Paulina, para que te conecte. A ver. Bueno, el tema de la DIS lo dejamos para otra instancia. Pero efectivamente pueden haber problemas de antecedentes de hipotiroidismo en algunas personas con DIS y puede obviamente antecedentes de intolerancia alimentaria. Generalmente acá no todos, pero pueden tener intolerancia al gluten y la lactosa. Ya, ahí llegó la Paulina. Vamos directo al grano. Hierro dragón, pero requiere volver a integrarse con rehabilitación, que es a lo que me dedico. Porque la gestión de la fatiga y el cómo moverse hay que aprender a gestionar. Hola Hola, Paulina. Isa, ¿cómo estás? Bien, Gusto ¿y verte tú? después de como 6 meses, ¿no? ¡Ah! Y con cambio de look incluido, te cortaste el pelo. Sí, mira, me corté el cabello. Oh, te ves Lo más traía súper joven. largo ya. Gracias, gracias. ¿Cómo has Gracias, estado Isa. tú? Tanto Bien, tiempo. bien. Algunas situaciones, ¿no? Personales como todos, ¿no? Al final, luego así andamos todos. Pero bien, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí, Isa, y emocionada, ¿no? Porque creo que la última vez que nos conectamos fue como por julio, ¿no? Claro. Junio o julio, entonces sí, ya un tiempecito. Entonces Harto sí, tiempo. un gusto, porque se arman buenas pláticas aquí contigo. Y entonces, entre que las dos son media busquilla nerd, entonces salen, salen como cosas interesantes. Bueno, hoy día obviamente le damos la bienvenida a la doctora Paulina Calderillo, está de México, es genetista. Y obviamente hoy día, la temática de hoy, vamos a hablar cosas generales de lo que es condición, enfermedad, esto bien emblemático para muchas personas, que por qué sería necesario hablar de condición, por qué sería necesario hablar de enfermedad, estas etiquetas que da el sistema de salud, básicamente cómo funciona. Entonces la idea es hablarlo en un formato más relajado, por eso se llama Coffee Break esta sección, como personas de salud, pero hablando en un formato más liviano para las personas. Así que si sale alguna preguntita con respecto a genética, la puedes dejar por mientras en la sección de preguntas, en donde está el asterisco, o sea, el signo de interrogación, o en el chat, pero idealmente en el signo de interrogación porque si no se me va el chat muy rápido. Así que eso, pues, Paulina, muchas gracias por estar acá. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano. Sí, Y una chaldita en el fondo, conversarlo tranquilo. fíjate, Isa, que la manera en la que pensé en estos temas, porque incluso subí un video en TikTok sobre esto, que ahí después es donde te veo, Ya, ¿no? Es donde ahí nos vemos luego. Em, Fue justamente porque hay varios pacientes, ha habido varios pacientes o incluso preguntas en redes sociales que se encuentra mucho como este debate, ¿no? Y creo que ha surgido mucho a raíz de todo lo del trastorno del espectro autista, ¿no? O sí. sea, que es como, es que no es una enfermedad, es una condición. Y bueno, yo que soy médico especialista en genética y veo puros trastornos, puras condiciones, ¿no? Me doy cuenta cómo es tan impactante justamente lo que decías, como esta etiqueta, porque Mm, al final, Isa, yo diría, bueno, o sea, es una condición, es una enfermedad, ¿no? O sea, es como, bueno, es como es, cambiarle nada más el nombre, pero el impacto social mm, es, es, es tremendo, es tremendo. Y aquí creo que es importante mencionar que hablemos de condición o hablemos de enfermedad, es impresionante la carga. mm, pues sí, la carga social claro. que tiene la gente, Mm, ¿no? Y me fijo mucho, por ejemplo, en los papás de los niños con síndrome de Down que veo.
Y es mucho de que, pues obviamente, ¿no? Eso es un duelo, eso es una noticia muy dura cuando se dan estos diagnósticos. Y creo que es muy repetitivo cómo los papás dicen cosas como, es que yo ya lo acepté, doctora, ¿no? El problema es cómo lo voy a hacer funcionar en esta sociedad. Y entonces Claro. dije, es tan importante sensibilizar a la gente, a quienes no tienen nada de esto, Mm, para que elevemos la conciencia social, colectiva, y entre todos contengamos, porque ya sea una condición, ¿no? O una enfermedad como las que tú ves, que muchas son secundarias a trastornos o a condiciones, pero que incluso pues estar enfermo, pues obviamente también genera una etiqueta, genera un duelo, genera muchas cosas, ¿no? Y de ahí claro, viene y el entendimiento de la diferencia. claro, sí, es más que nada como, como dices tú, como la carga y cómo se entiende desde la persona que tiene o está familiarizada con un entorno que es diferente, por ya sea que la persona tiene la condición o enfermedad o tiene algún familiar, porque cuando las demás personas se alejan, no hay mayor conciencia, entonces como que no es de parte del día a día, no es como algo que yo tenga que abanderarme o defender, como en mi caso que es con disautonomía, pero también tengo una sobrinita con síndrome de Down, entonces hay temas de inclusión que son sumamente sensibles, el formato de las personas que están metidas en inclusión, la forma en que se habla, todo es sumamente sensible y desde ahí también se entiende como está como ganas de quizás de algunas personas como decir, no, esto es de tener la necesidad de decir esto es una enfermedad, esto es una condición, de hacer la diferencia. Se entiende también como desde donde nace también cómo lo proyectamos, cómo lo hablamos, ¿cierto? Pero en forma general se habla más bien de condición, algo que viene de genética, que uno nace con esto, ¿cierto? Tú desde tu Sí, parte genética. sí, aunque fíjate que no necesariamente habla de que sea puramente genético, Mm, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el trastorno del espectro autista no es un grupo o es un trastorno que se me, que- me llegó ¿Ya? medio ¿Me desfasado escuchas? ¿Me tu escuchas? audio. Ahí sí, ¿Sí? sí, ahí sí. Es que me entró una llamada, Ah, ¿no? ya, Ya, sí, sí. sí, colgué. Este, ay, se me fue la onda. Estamos hablando Em, del espectro en este caso que sí, no todo es necesariamente condición genética, tiene carga genética. sí, o sea, no es puramente genético. El espectro del espectro del trastorno autista no es puramente genético. Entonces, no es, el término condición no va enfocado a que sea algo genético, sino más bien creo que es la naturaleza de la persona. No puede dejar de serlo, ¿no? O sea, si dejara de serlo, no sería esa persona. Y algunos de esos, muchos de esos sí son puramente genéticas, condiciones como síndrome de Down o síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, es básicamente eso. Mm, Pero bueno, habla de que ya desde que nacen tienen esa peculiaridad, ¿no? O esa condición, mientras que la enfermedad no. Pueden nacer con ella, pero es algo que se puede curar, algo que tiene pronóstico o que empieza en algún momento de la vida. Y entonces, de allí como lo importante de entender de que vemos muchos pacientes, o bueno, yo lo he escuchado y lo he escuchado, y que era como de, ay, es que está enfermito, ¿no? Cuando ves a un paciente que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? mm, O alguna, es que está enfermito. mm. Es, y pues no, no, en realidad no lo es inherente a esa persona y es como si estuviéramos hablando de cualquier otra característica que nos hace ser quienes somos, ¿no? Fíjate que hace poquito, bueno, no sé si quisieras agregar algo de eso, Dale nomás, dale. que fíjate que hace 2 semanas
me hicieron una entrevista que es muy importante mencionar aquí, ¿no? Y justamente me preguntaban qué opinaba yo de por qué esas personas habían nacido con esas condiciones, ¿no? Porque ahí sí era hablar puntualmente de las enfermedades genéticas o de los trastornos genéticos, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a confundir, mejor diré como trastornos genéticos o padecimientos genéticos. ¿Qué opinaba yo, ¿no? O sea, que de dónde venían. Y viene la parte científica donde es que por guardar un equilibrio de la naturaleza, hay alteraciones genéticas que aparecen, o sea, al azar Mm, aparecen porque es el propio equilibrio de la naturaleza, ¿no? En genética de poblaciones se llama equilibrio de Hardy-Weinberg. Y eso te habla que por pura equilibrio y naturaleza tienen que aparecer al azar este tipo de alteraciones. Pero viene la otra explicación que me parece aún más interesante, Isa, y es que creo que todos venimos a esta vida a, a hacer un propósito, ¿no? A claro. tener un propósito, venimos con un objetivo puntual que se nos implantó desde antes de nacer, ¿no? Y esta explicación creo que es al final muy espiritual, porque creo yo que así como dicen que los hijos eligen a los padres, creo que también el alma elige ese cuerpo, elige esa condición, elige esa situación por alguna razón, ¿no? Y que puntualmente está en ese cuerpo con esa condición. Y eso me parece fascinante. Creo que eso también pasa con las enfermedades, pero creo que en el caso de las enfermedades sí es mucho que pues nos lo ocasionamos, ¿no? O sea, muchas de ellas sí son ocasionadas. eh, y muchas otras, pues bueno, también igual al azar. Mm. ¿No? No sé si te gustaría. ¿Y qué opinas de eso? ¿Cómo te suena? O sea, de partida hablar un poquito como de lo que señalaste tú y como de esta etiqueta de enfermedad, ¿cierto? Eh, Porque a mí entiendo como el tema de la condición, enfermedad, pero también se entiende que el sistema de salud, dirigido básicamente por la Organización Mundial de la Salud, tiene un formato de etiqueta. El te etiqueta. Tu enfermedad es una etiqueta, tu trastorno es una etiqueta. Entonces, finalmente, para poder armar un sistema de salud, se etiquetan. Entonces, cuando hablamos de condición y sacar la etiqueta, eso también hace que haya un quiebre o un cuestionamiento del sistema de salud, que es también es poderoso porque va a haber como una urgencia desde la población de quebrar un sistema, por así decirlo. Porque claro, ¿qué pasa si después, no sé, por ejemplo, eh, el espectro autista, por ejemplo, no está dentro de una codificación y esa persona justo tenía un programa de salud en su sistema de salud privado que codificaba eso y después lo sacamos porque ya no es una enfermedad, no está codificado. Eso va a impactar también en cómo se maneja el sistema propiamente tal. Quebrar ese sistema va a tomar tiempo, pero claramente se entiende por un lado de esta necesidad de ponerle esta etiqueta, por así decirlo, de condición, y por otro lado lo que es enfermedad, y el sistema, ¿cierto? Y por otro lado está toda la carga que conlleva el estar enfermo, toda la carga que te ha dado un entorno, esto que decías tú, el pobrecito, casi está enfermo, la carga de negativa, ¿cierto? Asociada a una enfermedad, cualquiera que sea. Obviamente acá yo me toca más exponer la enfermedad invisible, donde tenemos además el prejuicio de que la persona se ve por fuera normal, pero por dentro la cosa no anda tan bien. Entonces tenemos otra carga que se va uniendo a un concepto, en este caso enfermedad, como que es el estar enfermo, que te dijeron a ti que era estar enfermo, qué tanto de tu poder, de tu control, te sacaron al decir que tú tienes una enfermedad, que tú perfectamente puedes hacer cambios de estilo de vida para quizás estar mejor dentro de lo que puedas, dentro de tu contexto de vida. Entonces, son varias cosas las que se van agregando a esta etiqueta de enfermedad en este caso. Todo lo que está impuesto por el entorno, más tu propia percepción de lo que es la carga de
carga, entre comillas, de tener una enfermedad, y cómo la sobrellevas tú en tu parte de mindset y cuerpo, ¿cierto? Y por otro lado, lo que me gustó muchísimo es el tema de esto el pool genético, ¿cierto? De cómo la naturaleza, y nos vamos ahí a otra forma de visión de concepto, intenta llegar a un equilibrio dentro de la propia naturaleza, más allá del ser humano en uno, sino una población mundial. Y cómo estas eh, personas diferentes hacen finalmente que se enriquezca una mayor diversidad de ser humano, independiente de qué etiqueta le ponemos, finalmente es una diversidad, y al tener más diversidad tenemos un medio más rico, porque no es solo manzanas, tenemos manzanas, peras, sandías, y todo lo hace un ambiente más enriquecedor, creo yo. Así que claro, son hartos temas los que están ligados, pues. Si nos vamos en la Sí, profunda, así como paz. sí, y creo que también esto que dices, ¿no? Del sistema de salud, creo que las personas tenemos una necesidad de clasificar, Claro. incluso por orden, ¿no? O sea, por puro orden, como recursos, hablar de muchas cosas, se tiene que catalogar como enfermedad. Por ejemplo, Claro. hay trastornos genéticos, pues que hoy en día tienen un tratamiento, no un tratamiento curativo, pero sí un tratamiento que alarga la esperanza de vida, la calidad de vida de los pacientes, su pronóstico, todo, ¿no? Y para que el sistema de salud, por lo menos en México, pueda considerar que ese tratamiento sea cubierto por los servicios médicos públicos, tiene que ser catalogada como una enfermedad. O sea, dime que es una enfermedad para entonces poder meter un Mm, tratamiento, ¿no? mm, Y entonces también allí pues se empieza a entrelazar todo, entendiendo que es un sistema que es lo que requiere, ¿no? Pero al final tiene un gran impacto sobre los padres, yo creo, sobre todo cuando son cosas que tienen que ver con, con una manera distinta de entender el entorno mm, o una discapacidad intelectual donde el paciente pues no se ve tan afectado o no alcanza a ver todas esas cosas, son los padres quienes lo padecen pues fuertemente, mm. ¿no? Pero a todo esto y de ahí, fíjate cómo es que de ahí fue que se me ocurrió esto, de cómo es que estos tratamientos hacia enfermedades genéticas, hacia condiciones genéticas, ¿no? O como sea que se le llame bajo un sistema, pues entonces entran otras cosas muy interesantes que son la edición genética, ¿no? Que es la otra que te comentaba, porque Claro. está altamente ligado. Porque entonces, yo diría, si estamos hablando de una condición genética que es tu propia naturaleza, ¿cómo es que la edición genética la cambia? ¿Sabes? O Ahí, sea, empieza a ser como un juego de eh, palabras, así. claro, en el fondo como hacer de Dios, básicamente, como entrando Sí, a meterse al código. Y ahí viene todo el tema de CRISPR-Cas9 y todas las cosas emblemáticas que ya hace un par de años ya que están avanzando en, en la parte ya de experimentación propiamente tal con humanos, enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, es complejo porque en el fondo viene también en base a ese tipo de tratamiento, viene todo un cuestionamiento ético y moral también. Porque claro, ¿quién es cada persona para decidir eso? Viendo un poco de lo que es esto de ser único, ¿cierto? Porque si no en la condición no serías tú. Pero también se entiende de una persona que no lo está pasando nada de bien, que si te dicen, ¿sabes qué? Hay una opción de que cambie tu estilo de vida, eh, que quiera tomarlo es legítimo también, una opinión, una opción de cada persona. Pero viene con un tema ético importante en la edición. sí, fíjate que ahora en el último Congreso Nacional de Genética Mexicano, al que fui, esto fue en noviembre, lanzaron una nueva técnica donde, bueno, eso es algo que ya se hace, donde en laboratorios donde se hace fecundación in vitro,
al cigoto, que el cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide, en los primeros 5 días de vida se le hacen estudios genéticos. Y Mm, eso ya se hace, ya se hace desde hace muchos años para detectar si hay alguna anomalía de cromosomas, puntualmente síndrome de Down o algún síndrome de este tipo de alteración de cromosomas, o también de alteraciones genéticas puntuales, ¿no? O sea, eso muy dirigido, porque aparte tienes que saber qué estás buscando. Esto, por ejemplo, pasa cuando una pareja ya mm. está identificada una alteración genética en alguno de los padres y entonces sabes que lo puede heredar y lo buscas para ver si lo tiene y entonces seleccionas. Ahí también estás seleccionando, ¿no? También tiene asuntos éticos muy importantes, pero ahora la cosa se complica aún más porque se están haciendo estudios antes de implantar este cigoto para saber los riesgos de enfermedades comunes, ¿Ya? como cáncer, como diabetes, como hipertensión, como hipertrigliceridemia, ¿no? Y entonces ahora puedes saber si este cigoto tiene un alto riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O de esquizofrenia, Oh, ¿no? O wow. sea, entonces, claro que fue el boom ahí en el Congreso, el boom en el sentido de que todos los, o sea, la mayoría de los genetistas nos hicimos para atrás como, hey, ¿no? O sea, estos estudios ya se están haciendo en adultos, ¿no? O sea, en personas como tú y como yo, Isa, y ya tienen ya hay mucha controversia al respecto, ¿no? O sea, ya en un adulto, ¿no? Al que le puedes explicar, Claro. y entonces ahora eso se está haciendo en cigotos, o sea, es algo que ya se hace, ¿no? Entonces, al final, o sea, también nosotros decimos, a ver, o sea, que es algo que me gustaría discutir, ¿no? O sea, son entidades que se presentan en adultos, esa es una, ¿no? Mm, Dos, ¿cómo tomas decisiones basadas en algo que es predicción de riesgos? ¿No? mm. Tres, eso en manos equivocadas, entonces se hace verdaderamente, o sea, nos hace regresar a la Segunda Guerra Mundial, O ¿no? sea, ¿Por qué? no sé si tú has visto Gattaca, es una película de los 90 o 90, Sí, 80 y algo, sí, que sí, ahí se justo, habla de gata que esto. está entre nosotros, dicen. Claro, o sea, básicamente ahí seleccionaban al mejor. En el fondo, mejor había edición genética de los ojos, del pelo, de contextura, enfermedad o no, etcétera. Iba a una selección. Es que, claro, ese es como el gran tema de la genética, pero eh, está también el otro lado, ¿cierto? Aquí va a haber como la fuerza buena y mala dentro de la dualidad que se puede ver en el mundo. Es como la gente que lo ocupa para hacer mejor la vida a las personas u otros que se van por otro lado. Como pasó al principio con el tema del tema de la infertilidad, el tema de los procesos in vitro, todo eso al principio era muy cuestionado, muy sesgado, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? Y ahora ya es parte casi de la rutina de una persona que está con problemas de infertilidad. Esto se puede normalizar más adelante, perfectamente se puede normalizar dependiendo de cómo va el avance, pero el avance genética va muy avanzado, muy avanzado, por lo que acaba de Justo, decir. justo, o sea, justo esa fue una de las respuestas, ¿no? Porque al final ellos, el laboratorio explica y dice, o sea, esto no es para para rechazar a alguien, o sea, para rechazar un cigoto, ¿no? Más bien es como un método de clasificación más avanzado para escoger al cigoto con menos riesgo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, cuando se le hace a un estudio, una técnica de reproducción asistida a una pareja, lo que sucede es que se estimula hormonalmente a la mujer para que ovule más, para que libere más óvulos, ¿no? Y Ujú, entonces sacan esos óvulos y los fecundan con espermatozoides del esposo, bueno, del padre, ujú, ¿no? Y entonces de ahí se obtienen 20 probables cigotos, haz de cuenta, ¿no? ujú, Estamos hablando de una cantidad grande. Pero de esos 20, obtuvieron 5, ¿no? ujú. Solamente 5 que son altamente viables, entendiendo que la mayoría de la gente que se hace este tipo de técnicas es obvio porque tienen un problema para embarazarse,
Claro. ¿no? O sea, entonces no suelen tener muchísimos cigotos, ¿no? Entonces, supongamos que se quedan con cuatro. Ujú. Entonces, se quedan con cuatro y a esos cuatro, pues el laboratorio dice, pues hazle las técnicas convencionales, ¿no? O sea, ver si tiene un cromosoma de más, un cromosoma de menos. Y una vez que ya dijiste, no, ninguno de los cuatro tiene ninguna alteración de cromosomas, Ya. ok. Entonces ahora hazle el de riesgos, porque ¿cuál de los cuatro eliges? ¿Sabes? Ah, Entonces es como, ¿sabes? O sea, le hago este panel, que son como 15 enfermedades comunes, y escoge el que tiene menos riesgo, ¿no? Y entonces desde entonces, pues ya te enteras más o menos del riesgo que tiene. Ahora bien, otra de las cosas es, ok, hoy sabemos cómo, desde dónde dices que tiene un alto riesgo de cáncer de mama, ¿no? Pero ese cigoto en 18 años, que sea mayor de edad, ¿será que seguiremos sabiendo lo mismo que hoy y en realidad si era un riesgo mayor, ¿no? mm, Ay, está todo bien confuso. Pero entonces alguien le preguntó esto de, oye, pero ¿qué dice la regulación? O sea, ¿qué dicen las leyes, no? hay O ley sea, todavía porque está más avanzado. exacto. O sea, esa fue la respuesta. Si nosotros esperamos a que Sí. la ley alcance a la genética, no va a suceder. Mm. No No, va a pues no va a suceder. ser, no. Está avanzado, Está, ya está muy avanzado ya. Ya se están haciendo cosas, entonces está muy avanzado. Qué complejo, porque ¿sabes qué me imaginé? Eh, Me imaginé un banco de los mejores y se venden. Así me imaginé. oh, Así como mujeres que estén ya reconocidos o hombres y así como los mejores, mejores y ahí hacer. Y más encima ahora hay mamás subrogantes, ¿sí? Surrogatas. el, No me acuerdo el el nombre. útero Claro, subrogado. eso, ese. Entonces más encima se hace todo fuera, ¿te imagináis? Gente con más dinero, después quizás qué va a pasar con el tema de genética, hasta qué punto se llega. No, Ahí, y espérate, porque, o sea, yo digo esto ¿mm? y en 5 segundos se te vino esa idea. Y eres un cerebro, ¿no? Eres una persona, ¿no? Entonces es como, ¿te imaginas? O sea, hacia dónde se va eso. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿no? Fue como, ok, si entonces pueden predecir esas enfermedades em, comunes, entonces también pueden predecir todo lo estético, ¿no? O sea, como el color, la Claro, respuesta fue sí, pero no se hace, no se hace, pero la pero verdad es es que que, para allá va igual. pero, Gata. o sea, hacerlo es muy fácil, ¿no? Muy fácil comparado con, pues también obviamente predecir riesgos de diabetes y todo esto, pues está tremendo. Mm. No es fácil, pero ya teniendo como ese sistema, toda esa estructura, pues hacerlo del color, el color de ojos o el color de cabello, la verdad es que ya se hace, ¿no? Pero actualmente, pues no, por eso se dice, hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Que eventualmente yo creo, y inevitablemente tú y yo lo veremos, Mm. cómo, cómo seremos seleccionados, o bueno, serán seleccionados y, pues da miedo, ¿no? Pero como siempre, pues da miedo lo ¿Hasta qué desconocido. punto el ser humano interviene en el fondo? Lo mismo que hay con la inteligencia artificial, que también da mucho miedo. ¿Hasta qué punto va a afectar al ser humano? Claro, Fíjate que después hablamos. ¿Mm? he Sí. ido a he ido a muchos cursos de inteligencia artificial ahora que lo mencionas, ¿no? Y siempre es como la inteligencia artificial no va a poder quitar al ser humano, reemplazar al ser humano del todo, porque hay que saber que hay que usar la inteligencia artificial, ¿no? Y también creo que mucho de las películas ha espantado como, cómo es esto de todo lo del rebelión de las máquinas y todo esto, ¿no? Claro. Pero que al final hay que saber qué pedirle a la inteligencia artificial y que hay un limitante. No lo sé, no sé qué vaya a Pero igual suceder. ahí hay juego con eso.
un juego ético. ¿Hasta qué punto? O sea, hay inteligencia artificial que genera sentimientos en una persona, en un ser humano, porque es programado de cierta manera. Entonces ahí estamos hablando que interactúa en la forma de proceder de una persona. Y hay un montón de otras cosas más, pero a lo que voy es que, claro, es como eso, esta transición de la tecnología, básicamente, en este caso, la tecnología genética, hasta qué punto se interviene en la parte ética, moral, que se nos depara, ¿cierto? Hasta qué punto, sí, como vamos a ser seleccionadores, ¿no? Seleccionadores de lo mejor, el mejor producto, básicamente. Sí, y eso pues obviamente fines comerciales, ¿no? Pero lo que ya se hace hoy es hacia, hacia Enfermedad, condiciones genéticas, hacia algunos trastornos, hacia tratamientos para el cáncer, por claro, ejemplo, ¿no? Para hacer mucho más fuertes células inmunes, para combatir al cáncer, para que haya efectos colaterales menores ante tratamientos de quimioterapia. ¿No? O sea, claro. cosas bien interesantes y hay algo bien importante a entender, ¿no? Que era la primera pregunta que te decía, en sentido de la unión, más bien uniendo esta parte de condición, enfermedad y edición genética, ¿no? Entendiendo que si una condición es algo con lo que está propio en la naturaleza del ser humano y que está en todas las células de su cuerpo, viene la parte de la edición genética y cómo es que lo logra, ¿no? Al momento, esto va dirigido hacia un Claro, target. O sea, por hasta ejemplo, el momento. hasta el momento, claro, porque en un inicio, y he escuchado muchos temas como de esto que se dice como, es que se pueden cambiar los genes, ¿no? Por ejemplo, es posible cambiar los genes. Y entonces mi respuesta en automático es que los genes es tu receta de cocina. O sea, no cambiar todos los genes de una persona. No dudo que en algún momento se pueda hacer, ¿no? Claro, Pero hasta donde hoy sé, ¿no? Y como que no entiende en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo es que es eso? Pero es que más bien creo que ahí es donde se combinan los términos y ya se habla mucho como de la epigenética, ¿no? Y entonces son claro, cosas distintas. sí, Allí ya son cosas distintas, pero la edición genética puntualmente va a la estructura, claro. a la escritura del ADN, Mm. puntualmente hablando, y entonces se Rita, asigna como un guía, se va a un guía y entonces va directamente a un target. Por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne va hacia las células mm, musculares, ¿no? Y entonces va y encuentra esa parte, ese gen que está mal escrito, porque ya se diseña, claro, ya sabes hacia dónde, entonces va y se pega. Y ahí es donde entra Cas9, mm, corta y pega claro, y lo vuelve a escribir bien, ¿no? Entonces como que lo recicla, borra el incorrecto y lo hace correcto. claro. Pero es en algo puntual. Por ejemplo, en esos pacientes, pues mejora la fuerza muscular, el deterioro es más lento, ¿no? Pero, y bueno, y todas las hijas de esa célula, al final, pues son normales, ¿no? Porque van saliendo células hijas normales. Pero todas las demás células del organismo, pues tienen la alteración. Mm. Entonces, en realidad, hoy en día, que una condición se pueda resolver o curar, pues no, ¿no? Y entonces ahí podemos hablar trastorno del espectro autista, ¿no? Sobre todo ese, y lo menciono mucho porque creo que hay muchas dudas sobre eso, Isa, ¿no? Mm. O sea, puntualmente, incluso dudas sobre la causa. Y entonces, entendiendo que la edición genética se usa cuando hay vas hacia algo puntual, ¿no? Y en la Claro, mayoría de los casos del autismo, pues es un abanico multifactorial de muchas causas, donde entonces, pues eso no se puede. mm. Sí, está complejo, pero bueno, viéndolo del lado como positivo, es que claro, efectivamente ahora como hay un target que específico, que se comienza todo esto con enfermedades raras, poco frecuente, porque claro, tenemos una población que
probablemente ha intentado de todo para poder estabilizarse y no ha funcionado nada y es como, bueno, ya es como intentémoslo. Probablemente dentro del mindset puede ser ese como el formato de raciocinio para tomar una decisión así. Voy a experimentar con mi propio cuerpo para ser editado genéticamente, que eso ya obviamente ya existe. La Duchenne, como dices tú, eso sí existe ya hace un buen rato ya. Y hay otras también, otras enfermedades que también, Charcot-Marie-Tooth también está en proceso de triales como de medicina basada en evidencia y otros más, que en el fondo la idea es cambiarle un poquito la calidad de vida a la persona, transformarle la calidad de vida a través de la edición genética, que es como la primera etapa, como abordemos las patologías, condiciones, enfermedades que están causando más problemas. Dentro de eso también yo creo que la edición genética va a desmoronar todo lo que significa eh, la parte del sistema económico del cáncer. Todo ese sistema económico del cáncer, la edición genética lo va a impactar muy, muy profundamente, porque sabemos que el cáncer es un tema mundial y esto igual es un sistema económico en esta estructura propiamente tal de cáncer. Y yo creo que aquí, al menos edición genética, con lo que hay de avance, prevención y como incluso tratamiento, va a impactar full al sistema de lo que económico del cáncer. Fíjate que en un análisis que se hizo, ahora que lo mencionas, ¿no? Como de este análisis comercial, económico, ¿no? De todo lo que viene, el crecimiento, por lo menos te puedo hablar de la parte de genética, Claro. ¿no? De todo el crecimiento de tratamientos, de investigación, de todo, incluso pues obviamente allí va la parte de edición genética, ponen a la par en un estudio que leí hace poco, analizan los estudios que van hacia enfermedades raras, hacia farmacogenética, que es este análisis de cómo cambios en el ADN impactan en cómo deshaces o metabolizas un medicamento, ¿no? Por eso hay respuestas tan diferentes en una persona y en otra hacia con un mismo fármaco, porque pues es eso, todos somos distintos, ¿no? Claro. Entonces estaban analizando hacia enfermedades raras, hacia farmacogenética, hacia nutrigenética, hacia cáncer, ¿no? Eran como los cuatro que se estaban analizando. Y es obvio que lo que más, hacia donde va dirigida todas las medidas, toda la parte del dinero, la investigación, es hacia lo que impacta a mayor cantidad de gente, ¿no? Claro. Y entonces el top del top del top, por supuesto que es cáncer. Y entonces o sea, te puedo decir que todas las curvas de los demás estaban hasta aquí, ¿no? O sea, llegaban aquí. Cáncer tiene un crecimiento 3, 4, No. 5 veces más que el resto, hablando solamente de la parte genética. Mm. Yo la verdad es que, por un lado, claro, o sea, está buenísimo, ¿no? Sin embargo, no voy a dejar de decir que no dejo de sentir un poco feo porque siempre este grupo de los trastornos, de las enfermedades raras, siempre queda al último, porque es el menos frecuente, incluso por detrás de las otras, ¿no? Que es medicina personalizada, que está buenísimo, pero al final el que menos foco tiene es al que menos afectados tiene. Y eso es, pues es entendible, ¿no? Es entendible, pero también Es la pues es cruda triste, sobre todo realidad. para quienes Es lo la vemos. cruda Sí, realidad. sí, sí, sí. Entonces, estas personas, la verdad es que es, es- es- están muy desoladas, ¿no? O sea, estas Mm, familias están muy desoladas porque están limitado el recurso, pero también mm, el interés social, el interés político, y que incluso te lo digo, que aquí en Guanajuato, yo estoy en el estado de Guanajuato, acá en México, ha sido uno de los pioneros para tratamientos de trastornos genéticos, em, pues que cuesta millones de pesos y son pioneros en que el sistema de salud público lo pague y lo mm, cubra, ¿no? De mm. verdad y de todo corazón lo digo, lo aplaudo, pero de verdad lo he pensado y lo he dicho varias veces, ¿no? No sé cómo lo lograron, Isa. O sea, Mm. porque Claro, es hay algo difícil que las atrás. personas Claro. lleguen a comprender
cómo es tan importante cubrir un tratamiento de este costo cuando la mayoría piensa que con ese dinero podrían estar tratando a, no sé, a 1.000 diabéticos, ¿no? Bueno, 1.000 personas con Está diabetes, ¿no? difícil, está difícil. Ajá, sí, y ahí y inevitablemente cáncer, diabetes, síndrome metabólico, pues tienen todo el foco de la industria farmacéutica, de la sociedad, Claro. ¿no? Y en el campo de la genética está bien grande todo lo de cáncer, ¿no? Que digo, no es que no esté a favor, no, no, por supuesto, o sea, lo que se va a lograr Sí, eh, será, será bellísimo. Y creo que tú y yo lo vamos a ver. sí, también creo, porque ya hay con algunos tipos de cáncer algunos abordajes. Yo sigo mucho a CRISPR Therapeutics, que es de Suecia, pero hay otras más, y claro, ahí ya tienen otros triales ya como andando en la parte avanzado, en la parte de edición genética en humanos. O sea, que quién iba a pensar que íbamos a estar vivos para ver que ya hay condiciones que se están tratando genéticamente, o sea, literal, edición genética, corta tu gen y te lo reemplaza, no sé, hubo unas distintas técnicas de tratamiento genético, de edición genética, pero ya se está haciendo. Entonces, lo que se viene, y con el avance de la tecnología, ese es el tema, el avance de la tecnología va, pero uf, va muy rápido. Entonces, claro, toca, lo que quieren después es abaratar costos, para eso se requiere una población grande que cubrir. Y por eso está el tema, el principal target que estamos hablando, que es cáncer, así como mayor población, tecnología va a estar más barata, mayor acceso y empezar ahí, pero claro, ¿quiénes van a ser los primeros? Hay todo un tema ahí que es novedoso, que es nuevo, sí, obviamente es nuevo porque esto de genética también es nueva, aparte de lo que es de edición al menos. Así Sí, que, claro, se vienen hartas incertidumbres, porque claro, esto viene como si después empezamos a editar al ser humano y se supone que la diversidad es lo que enriquece todo, qué tanto de diversidad vamos a tener. Entonces, por eso un poco también reforzar lo que intento en reforzar en mis plataformas, el reforzar el ser único, tal y como eres. Ahora ya, si quieres entrar a la genética, está perfecto, es decisión de cada uno, pero el reforzarte tú tal y cual eres, con tus peculiaridades, con errores, con tus defectos, tus virtudes, sobre todo sacarle como el partido a tu ser único, que enriquece el sistema básicamente, a la diversidad del ser humano, antes de que sea tan como hilado por la genética en un futuro. aunque fíjate, Isa, que ahora que lo mencionas, se me asemeja mucho a qué hubieran pensado, ¿no? Hace muchos años, qué hubiera Mm. pensado la gente de las cirugías estéticas. Ah, ¿Sabes? O sea, se me hace como algo similar, ¿no? Imagínate que ¿no? Estamos hace, no sé, 200, 300 años y entonces te dicen que te van a cambiar algo. ¿Pero por qué? Si tú eres así, ¿no? Eres especial. Pero, y dices, bueno, pero puedo estar mejor, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre claro, que son las respuestas habituales de, bueno, o sea, me puedo amar o aceptar como soy, pero pues si me puedo cambiar un poco la nariz, ¿no? Y puedo mejorar todavía mi aspecto, pues lo hago, ¿no? Entonces, imagínate eso hacia una enfermedad, porque visto desde la parte, mm, pues, romántica, ¿no? Dices, híjole, es que estar modificando, pero tú y yo que vemos personas que tienen trastornos y pensar que ellos tengan una opción, claro, ¿no? No, bueno, o no, sea, para las eso que está puede, fascinante, solo claro, que creo que todo tiene una dualidad, sí. ¿no? O sea, es como dicen, estar jugando con fuego Mm, y va a pasar, seguro va a suceder, pero es creo que la propia evolución de la humanidad, mm. ir cada vez avanzando más, eh, sopesando a aquellas mentes, pues que se van por otro lado, ¿no? Pero dicen, somos más los buenos. Entonces espero yo que Está haya lo bueno, muchos aquí está lo resultados bueno. más, que haya muchos resultados, un buen uso de estas técnicas para que entonces sean más las personas que puedan beneficiarse
de todo esto, ¿no? Porque ahora pues también no cualquiera, ahorita estas cosas son por protocolos, o sea, son altamente costosos también, o Claro. sea, ahorita no está accesible para todos, pero si los estudios genéticos, cuando yo egresé de la especialidad, que fue en el 2016, costaban 80,000 pesos y hoy cuestan 12, 13,000 pesos, ¿no? Pues, ¿por qué no pensar que esto también pueda llegar a ser así, Mm, ¿no? mm. Y que sea como más accesible para muchas personas. Y creo que ahorita a lo mejor no es tanto hablar de accesibilidad, sino de seguridad. O Mm, sea, creo que ahorita van todos los trials dirigidos a todo esto, a que sea pues obviamente algo seguro. ¿Por qué? Porque cuando se ponen las guías de, por ejemplo, de CRISPR, son regiones altamente repetidas, que tú los estás mandando hacia un lugar, pero que se pueden pegar en otro lado. Y entonces mm. no sabes cuál es ese efecto colateral. Entonces, creo que la primera Ah, primicia o lo que debíamos de buscar o lo que se está buscando es la mm, seguridad, ¿no? Pero como ya tengo algo aquí, hay mucha gente que en estos estudios, pues corre el riesgo, ¿no? claro. Porque dices, bueno, o sea, ya mejor que lo que está sucediendo. Pero hoy en día se pueden hacer cosas fascinantes, Isa, fascinantes. Y gracias por el espacio, ¿no? Mm. Para que podamos hablar de esto y que la gente sepa lo que ya se está haciendo hoy. Sí, sí. Sí, a mí el tema de la edición genética, como que también lo vengo estudiando hace un par de años, que como que hay temas que me llaman la atención, que como, en verdad como que mi yo del pasado que vio cuando era chica, no me acuerdo qué tenía, pero Gattaca, esa película de edición genética, me explotó el cerebro, claro, darme cuenta que ahora, ya a mis 40 años, dije, ya hay edición genética, ya hay qué cosas que están pasando y que mi yo del pasado que había visto solamente en una película. Entonces, es bueno empezar a mostrarlo. Yo he hecho algunas charlas, algunas enfermedades raras dentro de lo que me han invitado, otras cosas más, que a mí me gusta meterle qué hay actualmente en la edición genética. ¿Existe? Hay, y hay algunas que sí, que efectivamente ya hay cosas que se están realizando en seres humanos. Estamos hablando de edición genética, no es una cosa menor acá, estamos hablando de una edición de tus genes. Entonces, el mostrarlo también abre el punto de vista del mundo, no tan acotado quizá, en este caso Chile o Latinoamérica, chiquitito, porque claro, a veces la visión de Latinoamérica se queda bien pequeña comparada a lo que se está ocupando en tecnología en otros países, si es que no estás cercano a hablar de genética, cercano a hablar de enfermedades raras poco frecuentes. Entonces, hacerlo más cercano siempre creo que es bueno. Voy a ver si hay alguna preguntita por acá para ver si podemos... ahí preguntaban con respecto al diagnóstico de SET. Pueden ver el live que ya habíamos hecho con Paulina en el YouTube. Está el live de síndrome de Ehlers-Danlos y ahí hablamos de los criterios de diagnóstico por si se lo perdieron. En el caso de SEA, de la condición de espectro autista, que también ya se está hablando, ya no de trastorno, sino de condición, ¿cierto? SEA, se puede saber la probabilidad de que las siguientes generaciones tengan SEA. Actualmente eso no existe, po. Eh, as- que sea algo objetivo por un estudio o no. No. O sea, lo que hacemos es que se dan riesgos basados en estudios Ah, en donde se han mencionado porcentajes de riesgo para la descendencia. Esto depende de quién es quien tiene el trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, si es un hermano, ¿no? Si es, o sea, que quieres, o sea, tienes un hijo y quieres tener otro hijo, ¿no? O sea, cuál es el riesgo de que esto suceda, ¿no? O sea, un familiar de primer grado, de segundo grado. Y esas gráficas, bueno, o esos estudios son basados en estudios observacionales. O sea, ya agarraron a una población grande, una muestra grande, en donde vieron más o menos cuál era la probabilidad de que esto ocurriera. Porque mm, como no se conoce la causa puntual, o no es por una causa puntual en la mayoría de los mm, casos, mm, entonces pues no puedes predecirlo con tanta exactitud, mm, ¿no? Y entonces en todas las enfermedades, en trastorno del espectro autista, en esquizofrenia,
en diabetes, en todas estas enfermedades multifactoriales, digo, y digo, trastorno del espectro autista, la mayoría de los casos son así. Hay algunos que son por enfermedades genéticas o condiciones genéticas puntuales, Ujú. donde entonces ahí sí puedes predecirlo, que son las leyes de Mendel, pero las otras no, o sea, son por estudios observacionales, ¿no? Y Mm. entonces sí se da un riesgo. Entonces, sí. Igual, por ejemplo, dentro del espectro hay, no sé exactamente estadísticas, pero claro, hay un vínculo con hipermovilidad y ahí también podría haber un vínculo con el herdarlo. Y el herdarlo sí tiene ya algo más claro en la parte genética. Entonces ahí también se podría hacer como un match de evaluación, porque claro, también hay que considerar que esto es un espectro, entonces quizá dentro de una misma familia hay un abanico de personas que no necesariamente va a ser el espectro que todo el mundo tiene el concepto, ¿cierto? De generalmente persona, un hombre, niño adolescente que está estimulándose, regulándose, la parte de sensorial, sino que es mucho más amplio, que ahora ya hemos visto que esto se está viendo más en mujeres también, en disautonomía, nuestro trastorno del sistema nervioso autónomo, también a mí me toca ver mucho, es la primera que pesquisa en las personas adultas neurodivergencia, la primera que pesquisa, entonces claro, también hay un montón de cosas, la batería de estudio también no está actualizada, no está adaptada a población femenina y un montón de otras cosas que falta todavía ir viendo y detallando. Ahora, para encontrar como ya la probabilidad exacta. Actualmente no la hay, pero claro, realmente hay cositas que se van juntando y uno puede Sí, ir. lo primero que yo diría es que a los pacientes con sospecha o que ya tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, sería conveniente que si esos pacientes tienen algo más que estas características en las que gira el trastorno, como de esta manera de socializar, los movimientos repetidos, la caminata en puntas, todos estos criterios que existen hoy, que aparte también está medio nublado, ¿no? O sea, sí te dará, no tendrá, pero una vez que ya esté el diagnóstico, es conveniente analizar e ir más profundo, ¿no? O sea, Claro, ir más profundo justo a lo que mencionas, porque incluso puedes tener un paciente con esto y tener hipermovilidad articular y tampoco significa que sea un síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Sino, entonces más bien es como, yo diría que es justo lo que hacemos nosotros los genetistas, ¿no? Que es, o sea, tú estás viendo así el punto o estás viendo algo muy cerca, ¿no? Y entonces nada más alcanzas a ver mi claro, claro. cara, por ejemplo, pero cuando te haces para atrás, entonces ves el panorama completo y entonces, es que me llama la atención las piernas, es que me llama la atención esto, lo otro, ¿sabes? O sea, entonces ves Mm, el panorama completo y aparte preguntas sobre antecedentes familiares, y es que hay otro caso, y es que una carita particular, ¿no? Y entonces dices, no, o sea, sí es lo más común que sea un trastorno del espectro autista aislado, ¿no? mm, Pero puede ser parte de una entidad sindrómica, y entonces allí los riesgos cambian. claro. Entonces sería conveniente que incluso ahora lo ideal sería que fueran los médicos quienes lo refirieran, pero creo hoy día que en las redes sociales la gente está llegando directamente de, oye, yo vi esto Sí. y entonces pues dime, pues qué onda, no, no ¿sabes qué? Si está aislado, entonces basa en estos eh, riesgos de todos los estudios observacionales con una probabilidad de un 10%, de un 15%, de un 20%, no sé, ¿sabes? O Mm, sea, dependiendo cuál sea la historia familiar, ¿ok? sí. Pero, o no, o sea, sí, esto es otra cosa, ¿no? Mm, Y entonces, pues totalmente la historia sí, cambia, ¿no? No el tratamiento puntual o el seguimiento del trastorno del espectro autista, sino que más bien ya tu seguimiento no es de este tamaño, ¿no? claro. Sino de este. Bien. Mm. Sí. Entonces, pues sí. Bueno, ¿Cómo ves, Melissa? vamos a dar por finalizar, se me pasó rápida la hora. Es que estuvo entretenida la conversa, así que nada, agradecerte Paulina por tu tiempo, por tu disponibilidad de poder conversar estos temitas que generalmente no habla tanto en formato, espero que haya sido liviano dentro de la complejidad de lo que estamos hablando.
Y gracias a las personas que se quedaron, espero que esto haya sido como de su interés, ahora que conozcan que hay edición genética, de cómo podría influir la etiqueta de condición, enfermedad, de todo lo que hemos hablado en este live. Y obviamente el live va a quedar guardado por si alguien quiere verlo más después. Y eso. Muchas gracias, Paulina, por Gracias estar acá. a ti, Isa. Espero nos veamos pronto. Ahora yo te voy a invitar a ti Ya, para feliz. que me ilustres más con disautonomía. Ya, pues buenísimo. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en otra Adiós oportunidad. a todos. Bye Chao. bye.